Esto es nuestra clase 2 de esta semana, nuestra segunda clase, y pues básicamente en esta es la ruta 4, manteniendo pues el orden pues que dijimos que fijamos desde que arrancamos nuevamente clases virtuales. Digamos, aquí básicamente hay dos secciones. Una es la idea de la topología, es decir, que es un conjunto cerrado, un conjunto abierto, acotado y que luego es un compacto, que esto pues yo quiero que ustedes lo hagan en esta parte de la ruta. Y en esta parte de la ruta, la 17.4, hay una idea y es que si yo puedo demostrar que una función es compuesta o es la función compuesta entre una función creciente y la interna es una función que se maximiza en cierto punto, entonces en ese punto en que se maximiza la función interna, si la externa es una función creciente, entonces lo que tengo es que ese es un máximo para toda la función. ¿Sí? Entonces, digamos, en este caso, en el punto 3 de la 17.4 me piden maximizar o hallar el máximo de esta función, un medio de esta exponencial menos la exponencial del negativo. Fíjense que es el mismo exponente. Entonces, lo que uno podría interpretar es que nuestra función interna sería ese x cuadrado más y cuadrado menos 2x, es decir, nuestro exponente, y que este problema realmente se convierte en maximizar e a la u menos e a la menos u, ¿sí? O e a la u menos 1 sobre e a la u. De cualquiera de las dos formas es igual. Entonces, lo que yo debo probar es que esta función f es creciente, entonces pues, recuerden que es una función en una sola variable, lo que hago es derivarla, ¿no? Entonces, recuerden que la derivada de la exponencial es la misma exponencial por su derivada interna. En este caso la interna sería 1, por eso me queda el mismo e a la u. Y la derivada de e a la menos u es e a la menos u por u menos 1, que es la interna de este u de acá negativo. Entonces, por eso me va a quedar un medio de e a la u más e a la menos u. ¿Sí? Y si se acuerdan, las funciones exponenciales del número que sean siempre me van a dar positivas, entonces todo eso es positivo, por lo tanto, esta función es siempre creciente. ¿Sí? Ahora el problema mío es hallarle un crítico a la función interna. Entonces la función interna mía era este u que tomamos como x cuadrado más y cuadrado menos 2x. Entonces, derivadas parciales nuevamente en x, derivada en y, si tengo que me da 2x menos 2, despejando encuentro que x es 1 y 2y igual a 0, pues que y debe ser igual a 0. Fíjense que ahí las ecuaciones se resolvieron de forma independiente, es decir, no tuve que despejar en una para reemplazar en la otra. Y luego entonces este es mi punto crítico, vuelvo a lo mismo que hicimos en la clase pasada, clasificar con la segunda derivada, entonces volver a derivar en x, pues me queda este 2 de acá, volver a derivar en y me da 2, y como no hay nada en común, es decir, no hay nada de variables y en la derivada en x ni x en la derivada en y, entonces la derivada mixta me da 0. Si yo derivo esta expresión de acá respecto a y, como no existe y en esta expresión de 2x menos 2, entonces me da 0, o si derivo este 2y respecto a x, pues es una constante, también me da 0. Y haciendo el discriminante nuevamente me da 4, que es positivo, pero además la segunda derivada en x en el punto 1, 0, pues que dijimos que era este valor de acá, este 2 constante, como da mayor que 0, quiere decir que en el punto habría un mínimo relativo, ¿sí? Es decir, mi función alcanza un mínimo. Entonces, por lo tanto, como la función puedo tener que h de xy, yo ahí supuse que h de xy era toda la función esta original de la exponencial, por eso le coloqué aquí máximo de h de xy. Entonces, como tengo que h de xy es igual a la compuesta de esa f mayúscula con esa u de x, el mínimo de h de xy está justamente en 1,0. Es decir, en el mismo punto donde se encontraba el mínimo de la función interna, como la externa es creciente, ahí mismo va a estar el mínimo de la función completa, de la función compuesta. Y el valor, pues, ¿cuál va a ser? Pues simplemente evaluar en 1,0 nuestra función original. Aquí le evalué por compuesta, ¿no? Entonces evalué primero u en 1,0, que si u es esto en 1,0, pues evidentemente nos quedaría 1 al cuadrado más 0 menos 2. Entonces ahí me quedaría menos 1, creo. ¿Sí? Y eso se lo reemplazo en el lugar del u. ¿Sí? Creo que aquí hay un error. Aquí debe ser este negativo y este positivo. Igual verifiquen esos valorcitos, pero es básicamente esa es la idea ahí. Es decir, hasta ahí no hay ningún cambio, ninguna cosa especial, ¿no? Y en la 17.5, que es la segunda sección que vemos acá, el problema es el siguiente y es muy parecido a Lagrange, pero no es igual porque tengo varias restricciones. Entonces yo podría hacer esto por Lagrange. Yo no sé si alguna vez en cálculo integral lo mencionaron. En el grupo mío yo lo menciono, pero no lo trabajo. Y es que pasaría si hay dos o tres restricciones. Entonces tocaría hacer lambda por esta restricción, más otro lambda 1 por esta restricción, más otro lambda 2 por esta. Entonces se vuelve muy tedioso y lo que nosotros buscamos es resolverlo como me dicen en 17.5, que es mirándolo por la región. ¿Qué hago? Primero identifico mi región. ¿Sí? Aquí es importante graficar bien esta región. Fíjense que la región tiene que ver x más y